Muy buenos días este día martes 1 de febrero del 2022. Son las 4:19 de la madrugada. Fíjese que los tiempos van corriendo, por eso usted me va a ver cuando yo le voy a dar la fecha. Es que ayer me acosté y ahora ya estamos en el 22. Y fíjate, ahora los acostamos y ya mañana vamos a estar en el 2023. ¿Cómo vamos de rápido? Bueno. Estoy aquí esta madrugada para compartir el estudio bíblico. Ahora se lo vengo a dar más pronto. Este estudio bíblico que llevamos en el libro de la Biblia, el Viejo Testamento, el libro de los números, es la Biblia. Vamos en capítulo 11. Vamos a ir capítulo 11, versículo 1 hasta el 35. Ese es el estudio bíblico que vamos a dar este día. Ponga cuidado. Ponga cuidado, porque Dios no puede ser burlado. Con Dios no se juega. Y si Dios lo está dando este estudio, por medio de este estudio, ponga cuidado para que por medio de este estudio el temor se meta en su corazón y no andemos jugando con las cosas de Dios. Amén. Vamos a empezar. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y Santo Espíritu. Amén. Vamos a leerla. Cuando lleguemos al versículo 8 y al 9, vamos a ir a Éxodo. Así es que usted en su casa agarra su Biblia y hace lo mismo que yo voy a hacer aquí, para que vea lo que está aquí. Porque esta palabra lo puede edificar, lo puede libertar, le puede abrir los ojos, es que esta palabra lo está hablando de muchísimas cosas. Aquí siempre Dios los quiere enseñar algo. Dios los está enseñando algo que hoy en día no se vive. Y dice mi Señor, ¿por qué no se vive si yo, aquel Dios, soy el mismo de ahora? El de ayer, el de ahora, soy el mismo Dios de siempre. Yo no cambio, dice mi Señor. Yo no me pinto el pelo, yo no me cambio, no me pinto las canas. Yo soy el mismo, dice mi Señor. Los tiempos pasan, las generaciones pasan, pero yo sigo siendo el mismo Dios, dice mi Señor. Amén. Mire, yo, cuando el Señor me dijo que lo iba a dar, me senté a darle una pasadita antes de venírselo a dar. Y yo sentía cosas dentro de mí, cosas. Este estudio de números, siempre que yo lo doy, hace unas cosas dentro de mí. Y yo quiero que usted haga lo mismo, el estudio bíblico con usted. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos al 11, capítulo 11. Dice, Jehová envía golornices. Y le quiero aclarar que el suegro de Moisés se llamó Yetro. Y Moisés no tuvo cuñados, no. Moisés nomás tuvo cuñadas, porque el suegro de Moisés se llamaba Yetro y tenía 7 hijas. Y Moisés se casó con Séfora, la mayor. Así es que algo pasó, en algo se equivocaron aquí cuando dijeron Moisés a Jehová, a Jobad, hijo de Raguel, Madianita, su suegro. Le pusieron otro nombre porque su suegro es Yeto, a modo que se llamara Jobad Yeto. Pero le quiero aclarar que es Yeto. Y ese que está en Éxodo 10, 29, versículo 29, donde dice Obad, hijo de Raguel, Madianita, su suegro de Moisés. Su suegro de Moisés. Entonces se llamaba Yetro Obad. Pero aquí le hubieran puesto los dos nombres porque nosotros estamos aprendiendo y con esas equivocaciones ahí los vienen a confundir más. Bueno, vamos. Dice,
Le voy a tener esto. Porque como está de madrugada no puedo estar hablando tan recio. Para que no me vayan a echar al policía o me vayan a quejar. Y a medida lo voy a ir moviendo. Mi micrófono hermoso. A la otra vez me arrepentí de haber dicho micrófono feo, ¿no? Está hermoso. Dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó. Jehová, dice, y ardió su ira y se encendió. Y ellos fuego de Jehová y consumió a uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés Erekenda maiseki abaseki ranikuro koshi shikiri tiki manaya kushiriki namayaki namoshukishima yake monorokishima. Ikara maiseki yamamukuro shepisha mayeki rakina maiseki nama. Dice el Señor, abrí tu corazón, dice el Señor, que lo que vas a escuchar o vas a leer, mételo en tu corazón, dice el Señor. Siémbralo ahí, dice el Señor, poderoso, y no lo dejes salir, dice el Señor. No solo lo mires, dice el Señor, es para que lo pongas por obra, dice el Señor, y lo estudies y lo revises, porque esto quiero que tú lo vivas, dice el Señor. Ay, papá. Gracias, Padre mío. Gracias, mi Señor. Entonces el pueblo clamó a Moisés y oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Fíjate, este pueblo, ¿verdad? Acosaban, desesperaban a Moisés todo el tiempo. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque más adelante vamos a ver eso. Pero fíjese, cuando estaban viendo la ira de Jehová, ahí corrían a Moisés. ¡Ay, Moisés, ora por nosotros! Y decía Moisés, bueno Moisés, no tenía rencor, nada con el pueblo. Decía Moisés a rogar en oración. Y la ira de Jehová se apaciguaba, se iba la ira de Jehová con el siervo Moisés. Dice, y el fuego se extinguió y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y había gente también extranjera, ya allá ya había gente extranjera. Cuando lo sacaron de Egipto, nomás era el pueblo Israel, nomás el pueblo hebreo, pero de ahí como que se mezclaron con más gente, dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo, dice, y la gente que se mezcló con ellos, ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos, fíjese aquí, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto y de balde de los pepinos y los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, dijeron. Así lloraban ellos. Fíjense, se acordaban del pescado, se acordaban de todo lo que he mencionado yo en número 5:11, de todito eso se acordaban, pero no se acordaban que los maltrataban, que los tenían desnudos, que los tenían de esclavos, no se acordaban que los tenían trabajando de sol a sol, que los azotaban, de eso no se acordaban. Así somos nosotros. Yo no sé si a usted le pasa o le ha pasado decir eso. Cuando yo empecé las cosas del Señor y yo me vi en los procesos, yo decía, cuando estaba en el mundo, siempre hacemos eso. Siempre extrañamos lo que dejamos. Siempre. Yo no entendí el proceso y hasta ahora lo estoy entendiendo porque con la palabra el Señor me lo trae a la cara.
Entonces, y yo decía, cuando estaba en el mundo, nunca me faltó nada. Y ahora no tengo ni con qué bañarme. Pero es parte del proceso. Tenemos que, pero tenemos que pedirle perdón por esos pecados. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no sabemos de los procesos, no sabemos lo que vamos a pasar, entonces ignoramos esas cosas, pero es pecado. Sin saber pecamos. Por eso pidámosle perdón al Señor. Por eso yo cuando tengo conversación con alguien, yo les hago saber las cosas para que usted ya las sepa. Y por eso el Señor, que yo a veces le digo, Señor, es que yo vengo a hablar tu palabra, yo no vengo a contarles nada. Y el Señor me dice que lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque yo tengo que compartir todo lo que pasa en mi vida, en el Evangelio. Tengo que compartirle todo lo que pasa en mi vida con mi amado Señor. ¿Por qué? Es para que usted sepa cómo Dios trabaja. Que así Dios va a trabajar en las personas. Que así son los procesos para que usted no caiga en error como caímos muchos y para que usted no peque de esa manera. Y mi esposo, yo le decía, yo a mi esposo agarraba ahí, como estos agarraban a Moisés. Y mi esposo calladito, no me decía nada. Pero son procesos que los tenemos que pasar. Y mi esposo no me decía, te compro, porque no teníamos nada, nada. Pero tenemos que pasar por los procesos porque Dios los tiene que limpiar de absolutamente todo. Los tiene que limpiar cuentas, los tiene que limpiar todo para que todo sea maná del cielo y siempre estemos agradecidos con el Señor y le demos gracias por lo que los trae a casa, porque decimos, esto me lo dio papá, así como digo yo, esto me lo dio papá, esto me lo dio papá, esto me lo dio papá. Así tenemos que decir. Por eso Dios hace esas cosas, para que nosotros siempre tengamos de qué agradecerle. Entonces los quedamos en el 5, le dije, va. Entonces vamos al 6. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ven nuestros ojos, decía. Mire, si no este maná ven nuestros ojos, decía. Mira, que aunque era manacito, ¿verdad? Pero era algo que Dios se lo estaba dando del cielo. Mire qué falta de conocimiento que tenían. Así como hoy en día, si usted no lee, si usted no se mete con Dios, va a estar igual que este pueblo. La falta de conocimiento que tenían. Si ese manacito se lo mandaba Dios, y si Dios les mandaba ese manás, porque sabían que con ese manás se iban a sustentar, porque sabía que ese maná era suficiente, y sabía que con ese maná no se iban a morir. ¿Usted cree que Dios los iba a dejar que se murieran? No. Pero fíjese, solo este maná, mira en nuestros ojos, decían. Le seguimos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se aparecía y lo recogía y lo molía en molino o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Santo Rey de Gloria. Aquí vamos a ir a Éxodo, oiga. Bueno, mire, estoy en el 8. Fíjese que yo pensaba que cuando decían maná cayó del cielo, yo pensé que el maná no nada más tenía una función, que nomás lo ponían en agüita o se lo comían así nada más. No. Con el maná podían hacer muchas cosas. Mire, podían hacerlo cocido, molido, podían hacer tortillas con él, podían hacer caldos con él, podían hacer atol con él, podían hacer maravillas del mismo maná, del mismo. O sea que nomás estaba que ellos convirtieran en maná en muchas cosas. O sea, no iban a estar comiéndoselo
solo en agua, no, había muchas maneras de hacerlo. Entonces, vamos a Éxodo 16:31. Dice, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro, blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Fíjense el sabor que tenían. Era como hojuelas. Hojuelas es el de maíz, ¿verdad? Es el cereal con miel. Es que Dios no les iba a dar nada amargo. Dios no les iba a dar nada malo. Mire, que este pueblo era mal agradecido. Este pueblo estaba en las mejores manos. Es como cuando usted esté en en las manos de su madre. Su madre lo va a cuidar, su madre lo va a proteger, su madre no lo va a dejar perecer porque su madre no quiere nada malo para usted, aunque usted sea adulto. Y mi Señor es nuestro Padre, nuestro Señor. ¿Usted cree que iba a querer darles cosa venenosa a ellos? No. Pero fíjese cómo les va a ir por soberbios, por blasfemos, por murmuradores. ¿Cómo le va a ir? Fíjese. Le seguimos al 9. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Fíjese, primero caía el rocío de la noche como serénova, caía encima de la tierra y encima del rocío caía el maná. Ahí los manda Éxodo 16, 13, 15. 16, 13, 15. 13, 15. Aquí. Voy a marcar el 15. Dice, y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor, dice, derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda, como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? ¿Por qué no sabían qué era? Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Fíjese, les dijo, es el pan que Dios le está dando para comer. Tenemos que obedecer a nuestro Señor cuando nos manda a hacer algo. Porque si el Señor te está diciendo no hagas eso, es porque no lo vas a hacer. Y si Él te está dando esa alimentación, es porque eso tienes que comer, no tienes que desobedecer. Le seguimos. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por su familia, cada uno a la puerta de su tienda. Fíjese, llegaban a molestar a Moisés. Todo era Moisés, Moisés, Moisés. Como Moisés, fueron los ojos y la boca de Jehová, ¿verdad? Para sacarlos de Egipto. Pero Moisés no era el culpable. Moisés nada más era como el bordón de Dios para sacarlos de donde estaban siendo. Por 430 años estaban ahí. Pero déjeme decirle que como era una multitud, tal vez algunos oraron para ser liberados. Y Dios escuchó la oración y fueron liberados. Pero los murmuradores tal vez nunca se pusieron de rodillas. Y por los pocos que oraron les llegó el bien. Pero también por esos pocos que oraron que fueron liberados. Cuando estos malos estuvieron acosando y quejándose que querían estar en Egipto, en Egipto, en Egipto, fueron los que no oraron. Entonces, cuando por los que oraron que Jehová los sacó de la esclavitud, por estos que nunca oraron, les llegó el mal a los que habían orado, a los que tal vez estaban agradecidos porque los había sacado Jehová, a los que se sometían a Jehová, a los que no murmuraban. Porque déjame decirles que en el pueblo de Dios hay gente mala, pero también hay gente calladita, que no dice nada, muy sierva de Dios, déjeme decirle. Tal vez ellos eran uno de esos,
pero por los malos alcanzaban hasta esos pobrecitos. Es como en general, por los malos frutos que hay en general en el mundo. Ven en general el Evangelio de Dios, aunque no es así. No todo el Evangelio de mi Señor es bueno, nada más que el humano pasa a hacer lo malo. Bueno, volvemos. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por su familia, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. A Moisés tampoco le agradó. Y dijo Moisés a Jehová: ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? Se quejó Moisés entonces. Y le preguntó Moisés a Jehová y le dijo: ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? Le dijo. ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? Le dijo. ¿Has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Le dijo Moisés. Le preguntó al Señor. Y le dijo: ¿concebí yo a todo este pueblo? Le dijo Moisés al Señor. Fíjese lo que le dijo. Lo engendré yo, le dijo, para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, le dijo, a la tierra de la cual juraste a sus padres, le dijo Moisés. Se molestó Moisés. Le dijo: ¿de dónde? Le dijo: ¿de dónde seguiré yo? Le dijo, ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Le dijo Moisés, porque habían ido a llorar a la tienda de Moisés. Porque lloran a mí, le dijo, diciendo: danos carnes que comamos, le dijo Moisés. Danos carnes que comamos, le decían el pueblo. Le dijo: no puedo yo solo soportar todo, le dijo, este pueblo que me es pesado, le dijo Moisés. En demasia, le dijo Moisés. Estaba el siervo molesto. Acerca más la Biblia. Aquí. Le dijo: y así lo haces tú conmigo, le dijo Moisés. Y así lo haces tú conmigo, le dijo Moisés. Yo te ruego que me des muerte, le dijo, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal, le dijo Moisés. Otro que deseó morirse como Elías. Elías igual deseó morirse. Moisés no, cuando estaba dirigiendo al pueblo, también desmayó, deseó morirse. Hoy en día, yo no sé cuántas veces usted ha deseado morirse. Yo he deseado morirme cuando he estado en aprietos. Porque mira, el Señor llega y te aprieta, pero no te mata, nada más te aprieta en el proceso, te aprieta. Y somos tan cobardes que nomás queremos estar bien a gustos, cómodos, pero cuando lo viene el proceso y las pruebas, ahí queremos que Dios los mate mejor. ¿Por qué? Porque somos cobardes, no queremos pasar el proceso, no queremos pasar las pruebas, las queremos saltar, siempre queremos estar bien, pero si siempre queremos estar bien, vamos a estar mal, porque las pruebas son necesarias, porque detrás de cada prueba, adelante está la bendición. Así es que dice la alabanza: si las pruebas llegan a tu vida, es para tu bendición, Santo Rey de Gloria, para la mía también. Pero eso ha pasado. Eso ha pasado. Todo esto yo ya lo he pasado. Yo he deseado eso. ¿Por qué? Porque desconocemos el proceso de Dios, porque desconocemos cómo Dios trabaja, porque pensamos que nomás venir a Cristo y traer una Biblia, ese es el Evangelio. No, es lágrimas. Es rosa, pero tiene espina. Aquí no vas a entrar al cielo nomás por decir acepto a Cristo y traer la Biblita para allí, para acá. No, aquí si no eres procesado,
No vas para ningún lado, amado mío, ni amada mía. Le vamos a seguir. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes, le dijo, que son ancianos, pueblo y sus principales, le dijo. Tráelos al tabernáculo de reunión, le dijo, y espera ahí, y esperen ahí contigo, le dijo Moisés. Mire la orden que le dio Jehová. Tráeme a 70, que tú los conozcas, que sean ancianos, y llévalos al tabernáculo, ponme ahí los 70, le dijo, y espera ahí tú con ellos, que yo voy a ir ahí, le dijo el Señor. Yo me voy a reunir con ellos, le dijo el Señor. Mandado por Jehová Moisés. Hoy nadie hace el papel de Moisés, porque nadie es mandado por Dios. Todos caminan como ellos quieren. Todos viven como quieren y llevan el evangelio como ellos quieren. Ese no es el evangelio de mi Cristo. El evangelio es este que está mostrando el Señor aquí. Le digo que esperen allí contigo. Estamos en el 17, hermanos. En el 17 de Números 11 del Viejo Testamento. El libro de Números está a un lado de Éxodo. Dice, y yo descenderé, le dijo Jehová, y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo, le dijo. El 17. Le dijo el Señor que los reuniera a todos, que de la unción que tenía Moisés, iba a agarrar mi Señor y les iba a dar a los 70. El Señor no iba a decir, pues yo soy Dios, de yo, le voy a poner poder. No, de lo mismo que tenía Moisés, les repartió a los 70. Fíjese, de tu espíritu, le dijo, porque Moisés tenía el espíritu de Dios. Todos aquellos del Viejo Testamento fueron guiados por Dios. El espíritu de mi amado estaba ahí con ellos. ¿Cómo con nosotros? Como le he dicho yo, que no hay nada que envidiar, porque yo en el último estudio que tuvimos, que fue número 10, yo sentí envidia, ¿va? Dije, ay, qué bonito, pero envidia de la buena, ¿va? Porque dije yo, ay, yo hubiera querido estar ahí en aquel tiempo. Y me dio a entender Dios que no tenía nada que envidiarlo, porque Él está con nosotros, dentro de nosotros. Entonces, no más está que nosotros querramos. Eso me hizo entender el Señor. Fíjese lo que le dijo. Ponga cuidado. Para que la carga no la lleves tú solo, le dijo. Vamos al 18. Le dijo, pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, le dijo, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis, les dijo Moisés. Pero fíjese lo que les iba a costar la cena de carne. Les dijo el Señor que se santificaran, que iban a comer carne, pero que se santificaran. Para comer se iban a santificar, para comer, solo para comer. No digamos si estaban al servicio del Señor. Entonces iba a ser doble santificación. Aquel Dios es a quien le servimos nosotros. Si a esto los mandaba a santificarse para comerse una alcolorniz, los mandaba a santificar un día antes para mandarles la bendición. Conti más nosotros. ¿Qué me da a entender a mí este versículo? Que si no estamos santificados no vamos a recibir las bendiciones de Dios. Si no lo santificamos no vamos a recibir el pago de mi Señor. ¿Cuál es el pago? Las bendiciones. A este pueblo lo mandó a santificarse para darles la bendición, porque ellos se estaban quejando que querían comer carne. Y como todo venía del cielo, era bendición del cielo, era bendición de Dios. Entonces, para recibir una bendición, tienes que estar doblemente santificado. Si no, no vas a recibir nada.
Así es que, señores, cuando usted ve aquella inmundicia aquí en la tierra, en los altares, en todos lados, no espere nada bonito de Dios. No espere nada bonito de Dios porque no lo va a bendecir. Usted tiene que obedecer, santificarse de pie a cabeza, limpiarse, apartarse de lo malo, para que reciba lo que Dios tiene para cada uno de ustedes, hermanos. Entiendan, no esté jugando al ser y no es. Aquí no es jugar, aquí es ser quien decimos que nosotros somos. Representar lo que somos, lo que traemos bajo el brazo, que es la Biblia. Esto está hermoso, mire. Entonces le dijo, dirás, santificaos para mañana. Lo mandó a santificar un día antes. Para mañana. Y comeráis carne. O sea, se santificarán para mañana porque comerán carne. Y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis, les dijo Moshe. Y les dijo, no comeréis un día, ni dos, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, le dijo, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová. Ya ve, que está en medio de vosotros, les dijo. Y lloraste delante, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Ya ve, menospreciaron al Señor. Cuando usted lleva una vida de mentiras, cuando usted lleva una Biblia y nomás la va calentando, pero usted no está viviendo lo que dice, lo que usted está cargando. Usted está menospreciando a Dios. Y Dios está molesto con usted porque no está viviendo lo que está diciendo ni lo que usted está cargando bajo el brazo. Lo está menospreciando a mi Señor. A mí, mi Señor no puede ser burlado. Mi Señor no lo podemos tener en poco. Esta palabra la debemos de meter dentro de nuestro corazón, como le dijo, mire, lo que le dijo mi Señor al inicio. Tenemos que meterla dentro de nuestro corazón y que ese temor esté en nosotros, porque ese temor tiene que ser respeto, referencia a mi Señor. Porque si usted no tiene temor a Dios, tampoco va a tener respeto por Él. Y por eso es que están esas congregaciones, esos cantantes puercos, esas congregaciones llenas de animales, porque no hay temor en ellos. Están menospreciando el nombre de mi Señor Jesús. Entonces dijo Moisés, fíjese, tampoco Moisés no sabía. Así es que, así como yo voy aprendiendo día con día de lo que Dios me va enseñando, yo voy aprendiendo. Así Moisés iba siendo dirigido por Dios y aprendiendo. Él no sabía cómo Dios iba a actuar. Moisés no sabía cómo Dios iba a actuar ahora, mañana no. Yo me pongo a darle aquí. Yo no sé si Dios va a hablar, no va a hablar. Solo Dios sabe porque me pone a hacer las cosas. Entonces, fíjese aquí. Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo, le dijo, en medio del cual yo estoy, le dijo Moisés. Y tú dices, ¿les daré carne? Y comerán un mes entero, le dijo Moisés. Le preguntó Moisés a Dios. Le dijo Moisés, ¿se degollarán para ellos ovejas? Le dijo. ¿Y bueyes? ¿Que les baste? Le dijo Moisés al Señor, le preguntó. ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar? O sea que eran 5,600. Le dijo, para que tengan abasto, le dijo Moisés. Fíjese, le dijo que para darle comer a toda esa gente tenían que juntar toditos los peces del mar. Y el mar no es pequeño.
Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado, le dijo, la mano de Jehová? Ahora verás si cumple, ahora verás, si, le dijo, ahora verás si se cumple mi palabra o no, le dijo. Ahora verás, le dijo, si se cumple mi palabra o no, le dijo. Si se cumple, yo hablé, le dijo. Pero si no se cumple, no fui yo quien habló, le dijo. Ahora verás, le dijo. Moisés pensó que porque mi Señor reunió al pueblo y les dijo que les iba a dar carne, dijo Moisés, esos animalitos que tenemos no son nada para darle de comer a este pueblo. No son nada, dijo. ¿Y de dónde le vamos a dar carne? En el desierto. También menospreciando que no sabía pues que estaba con Dios. Si es que si estamos con Dios, señores. Si yo estoy segura que Dios está conmigo, como él estaba, él podía estar bien seguro porque él hablaba con Dios. Y todavía dudaba de ese Dios que hablaba con él, del poder que podía tener cuando con una vara había hecho miles de cosas. Y Moisés todavía dudaba y viendo todo lo que hacía con la vara. Y no podía saber que de la misma vara iba a sacar comida para darles, pues. Vamos. Aquí. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo sentar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él, en Moisés, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron, y no cesaron de profetizar. Y había quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Edá y el otro Medá, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo. Vinieron al tabernáculo de reunión 68, no los 70, porque los otros 2 no vinieron, se quedaron en su hogar. Pero allá en su hogar, como ya estaban señalados por Dios que formaban parte de los 70 ancianos, hasta allá llegó el Espíritu de Dios y empezaron a profetizar, santo mi Señor. Entonces dice, mire qué nombre, uno se llamaba Eldá y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaba este entre los escritos, pero no había venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldá y Medá profetizan en el campamento. Ellos estaban profetizando ahí en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés. Sabemos que Josué era la mano derecha de Moisés. Uno de sus jóvenes dijo, Señor mío. Uno de sus jóvenes dijo, Señor mío, Moisés, impídeselo. Fíjese qué ignorancia y qué cosa, vea. Fíjese aquí, impídeselos, le dijo. Le fue un joven a decir a Moisés, Adá y Medá, Adá y Medá están profetizando en el campamento. Y vino el Josué y le dijo, Señor, impídeselos. Fíjese lo que le contestó Moisés. Y Moisés le respondió, ¿tienes celos? Le dijo, por mí. Ojalá todos en el pueblo de Jehová fuesen profetas, le dijo Moisés. Ojalá todos, le dijo, en el pueblo de Jehová fueran profetas, le dijo.
Y que Jehová le dijo, pusiera su espíritu sobre ellos, le dijo Moisés. Estamos en el 29. Le dijo Moisés, ¿tienes celos de mí? Le dijo. Ojalá y todos profetizaran, le dijo. Pero fíjese lo que le dijo Josué, Señor, impídeselos. Así como pasa hoy en día. Hoy en día es una iglesia muerta que no siente lo que el hermano siente porque ellos tienen 20, 40, 50 años y ya se murieron. Y llega un hermanito recién convertido que es el niño de papá, porque cuando nosotros recién los convertimos, tenemos que aprovechar cuando estemos recién convertidos, porque así te anda papá cargando hasta que caminas y comes te suelta. Entonces, sí, y le dijo, impídeselo. Y le dijo, no, 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 le dijo Moisés. Así como hoy en día haces algo en la congregación y va un chismoso con el pastor. Que el pastor nomás le llevan la noticia porque el pastor ni pasa en la congregación, él nomás está ahí para recoger el ¿cómo se dice? La bolsa. Entonces, y ya llega el pastor. Esto no es de Dios, así es que váyase. Esto es del diablo, así es que usted se me va. ¿Por qué? Por el chismoso que llegó, porque como él ni habla lenguas, ni Dios lo usa ni para nada, porque está muerto, no sabe ni qué es eso, no sabe qué es Espíritu Santo, no sabe que hay un Dios vivo, que habla, que sienta su Espíritu sobre nosotros y que nosotros podemos hacer maravillas con ese Espíritu por medio del Espíritu. Entonces, iban y sacan al hermano para afuera, como a la sierva le ha pasado. Me acuerdo yo estaba bien llena de unción. Yo sentí el poder de Dios y le dije a una hermana al final, Dios le bendiga. Le dije, deme sus manos, le voy a pasar un poco de unción de la que llevo yo, le dije yo, porque yo me sentía llena de Dios. Yo creo que se molestó, porque entre esas cosas y otras cosas se reunieron como gallinas. Yo nada más estaba ahí de visita. Yo no trabajaba todavía en la obra del Señor, no más estaba de visita. Y me corrieron, porque dijeron que todo lo que yo hacía era del diablo. Porque mire, hermanos, hermanitas, es que Dios, ¿qué no ha hecho conmigo? Cosas lindas, hermosas, desde, desde recién convertida. Él hacía cosas hermosas conmigo. ¿Por qué? Porque Él quería, por medio de este vaso, hacerles saber, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero que vivan, esto es lo que yo quiero que hagan. Pero no, ¿sabes lo que hicieron? Correrme. Casi me pegaba aquel hombre. Casi me pegaba. Y mire, mi esposo bien calladito, no dijo nada, porque mi esposo estaba al lado de ellos. Bien calladito. Yo cuando salí de ese lugar salí llorando y peleando con mi esposo. Porque el hombre casi me pegaba a mí. Casi me pegaba a mí. Yo le quería explicar cómo Dios trabajaba en mí. Me decía, cállese. ¿Ya ve que le digo que está endiablada? Cállese. Me decía, mi madre tiene 25 años en el evangelio y dice que lo que usted hace es del diablo. Una vieja empantalonada, diciendo que, ay, Señor, es bendito. Un día va a ver, le voy a dar todo mi testimonio cuando Dios quiera que yo añida todas esas cositas. Por un Josué que se fue a quejar, por un Josué que fue a quejarse. Les molestaba. Yo fui como 2 semanas, a 2 horas de donde yo vivo, a 2 horas. No les gustaba lo que veían en mí, les molestaba. Mire que Dios me ponía como un trompito a dar vueltas, pero yo sentía, mire que a mí me ponía a dar vueltas como un trompito, que yo sentía que mis pies no estaban en el piso, que estaba en el aire. Así daba vueltas, mire, que estaba en el aire. Y les molestaba. Todo el culto de ese lugar era 1 hora. 1 hora. Ni lo que yo viajaba de aquí daban de culto. El Señor le estaba enseñando cómo, pero no. Entonces me corrieron. Y alabado sea su nombre.
porque te quieren hacer mal. Pero como dice Hechos 5, 34, 39, cuando Dios te puso el ojo y las cosas son de Él, aunque las quieran apagar, no las van a apagar. Amén. Le seguimos, hermanos. Ya me perdí, mire. Entonces vamos al 30. Le dijo, y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Y vino un viento de Jehová, y trajo gorornices del mar, y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y a un día de camino al otro lado, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche, y todo el día siguiente tuvieron 2 días completos y las noches completas recogiendo. Dice, recogieron gorornices, el que menos recogió 10 montones, el que menos recogió, fíjate, el que más poquito había recogido 10 montones. Se ajambaron, eso es pecado. 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo, alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada. Mire, nomás la tenía aquí, no la habían masticado. Antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió. Ay, Padre mío, Zambara, Kenda, Kashanda, Kanda, Konda, Besa, Tikaranda, Kushi, Bishama, Yekena, Rika, Macho, Kesha, Yekena, Ikaranda, Mashoko, no Quirimine, Kaya, Batekera, Kina, Lekanda, Shokena, Maya, que, Ikoronde, Shebe, Shale, Kera, Tika, Shama, Yekena, Rikena, Mosho, Kishana, Erekinda, Mashe, Kera, Lekandara, Kando, Shebe, Shaye, Kena, Mari, Kela, Kanda, Rabasora, Rikenda, Bosho, Ikoronde, Shebe, Shale, Kera, Dike, Shaya, Manare, Kena, Muye, Ke, Ayema, Rekelini, Keya, Namasho, Ibirisha llama, no, Oshiminamena. La ira de Jehová, dice, se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatabá, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Mire, todo lo que hemos leído del libro de Números en el Viejo Testamento, capítulo 11, versículo 1 hasta el 34, aquí está la respuesta. Todo lo que le hemos leído, la respuesta está aquí, al pueblo codicioso. La codicia les costó la muerte. Por la codicia murieron casi todos. ¿Por qué? Porque codiciaron lo que no tenían, porque codiciaron lo que habían dejado, porque estaban deseando lo que no había, porque estaban codiciando lo que había quedado atrás. Estaban viviendo atrás, codiciando lo de atrás, deseando lo de atrás, codiciando lo que no tenían. Y murieron por codiciosos. La codicia es pecado. Yo no lo digo, lo está diciendo aquí Dios, que porque codiciosos los mató a todos, porque estaban codiciando. Por eso usted no debe de codiciar lo que no tiene en su casa, no debe desear lo que no tiene en su casa, no debe desear lo que mira por allá, porque es pecado. Mire cómo eres tú, este pueblo y este Dios. Acuérdese que aquel Dios es el mismo de ahora. Fíjese, sí, sin el Señor Jesucristo, esta tierra ya estuviera destruida. Pero con mi amado Señor Jesucristo hemos venido a tener doble misericordia
y alcahuetencia, déjeme decirle. Y por esa misericordia de mi amado Señor y Jesucristo y alcahuetencia, han abusado de mi Señor, están abusando de mi Señor, porque hay un pueblo codicioso, codiciando lo que no tiene. Y no es el pueblo, son los pastores codiciando buenas casas, codiciando buenas vestimentas, codiciando cosas caras, codiciando el trabajo del hermano, codiciando lo que los hermanos tienen, robándole a los hermanos. Todo esto, eso es codicia. No cree usted que estos pastores codiciando un nombre, ¿no cree usted que estos pastores están a salvo? Déjeme decirle que no. Déjeme decirle que todos están perdidos. Mire, hemos leído al siervo Moisés. El Espíritu de Dios posaba sobre de Moisés. Y te fijas que hemos leído todo. 34 versículos hemos leído. No dice que Moisés dijera, yo soy profeta. No, nunca dijo mi Moisés nunca escribió eso. Ellos estaban escribiendo todo, pero nunca dijo Moisés, escribe ahí, escribe el profeta Moisés, escribe ahí ¿cómo se dice? El apóstol Moisés, escribe ahí el referendo Moisés, escribe ahí el pastor Moisés, escríbelo ahí, oíste, que quede no, de ninguna manera, señores. Así tenemos que ser como el siervo Moisés. No andarlos poniendo nombres, que ni los nombres ni los títulos te van a entrar al reino de los cielos, porque aquí debemos de ser humildes, no codiciosos, no deseando nombres que no tenemos, no poniéndose nombres que Dios no le ha dado, no poniéndose ministerios que Dios no le ha dado, no diciendo lo que Dios no le ha dicho. Déjeme decirle, me quedan 8 minutos para completar 1 hora. Déjeme decirle que cuando Dios le va a dar un ministerio, Dios se lo da, pero Dios la manda que se unja muy bien y que haga otras cositas, que se unja mucho bien y otras cosas que le manda hacer. Y ya de último le dice, tú eres esto, y le da un nombre. Pero para que Dios haga eso con usted, usted tiene que estar en constante oración y no separarse de la oración. Y no hay nada de eso, señores. Mire, este es el mismo Dios de ahora. Está calladito, mi Señor. Está calladito. Pero cuando venga su ira, no va a tener compasión por nadie. No va a dejar nada vivo. No va a dejar absolutamente nada parado. Va a ser destruido absolutamente todo. Porque en una se va a cobrar todas el Señor. No crea que Dios, déjeme decirle, pero sí es verdad. No tenga en poco a Dios. Dios es vengativo. Dios se venga de todo. Y me va a decir, no, hermano, eso no. Sí, señores. Dios te perdona el pecado, pero no te quita el castigo del pecado. Él te perdona el pecado. Pero no te perdona el pecado. Pero por lo que pecaste, de eso no te exhorta. Eso te viene la consecuencia. ¿Por qué? Yo he sido lavada con la sangre de Cristo y en proceso. Pero yo fui una pecadora. A mí el Señor me ha perdonado mis pecados. Pero las consecuencias del pecado no me las ha quitado. Eso lo vivo y lo voy a llevar hasta que me muera. Porque Él me perdonó mis pecados. Pero las consecuencias del pecado, eso no me lo quitó el Señor. Así es que déjeme decirle que a ti te puede perdonar tus pecados, te va a perdonar tus pecados. Al hermano que vaya comenzando
en la vida del Evangelio, el que venga llegando a los pies de Cristo, sus pecados le son perdonados, pero las consecuencias de sus pecados, esas no, eso lo tiene que pagar. A mí el pecado, no sé si el pecado que me llevó a quedarme sin ovarios. No tengo ovarios. Entonces, por lo mismo de no tener ovarios, sufro muchas enfermedades, como, como, como frialdad, como que soy refrigerador helado, pero helado en lo sexual. Y por lo mismo de no tener ovario, es continuamente un dolor de vagina, pero un dolor horrible, como que si la vagina se me fuera a caer. Y un ardor y aquel malestar y una resequedad en la piel, resequedad en la vagina, una mortandad sexual. Totalmente. Muerta. Y eso me recuerda a mí que son las consecuencias del pecado. Entonces por eso yo le estoy diciendo que Dios te perdona tus pecados, pero las consecuencias del pecado las vas a vivir una con una las vas a vivir. Porque me acuerdo yo antes de venirme aquí a dar el estudio que mi Señor me dijo cuando estaba orando. Fui al baño a hacer pipí y yo siento ese dolor, pero inmediatamente me vino las consecuencias del pecado. Me perdonó mis pecados, pero las consecuencias no me las quitó. El Señor los perdona los pecados, pero las consecuencias, esas no las quita el Señor. Los perdona los pecados, pero las consecuencias de nuestros pecados, esos siguen. Esas consecuencias no las quita el Señor. Si no, yo estuviera bien en absolutamente todo. Fuera una mujer normal. No soy normal, señores. Para hacer mis quehaceres de la casa, yo los hago un poquito, me siento. Agarro mi break. Cuando ya siento que me siento bien, me vuelvo a parar otro ratito y me vuelvo a sentar. Y así me la paso. Porque es un gran dolor de espalda. Me duele horrible la espalda. Entonces hago un poquito, me siento, vuelvo y así paso. Por eso yo antes de empezar a hacer, por ejemplo, la comida, yo empiezo unas 2 horas antes o 3 horas antes. Porque voy, vengo, me siento y así es. ¿Pero qué? Es la consecuencia del pecado. Porque si yo no hubiera andado en fornicar y aquí suelto a uno y agarro a otro, tal vez ni hubiera perdido mis ovarios, pero quedé capada, como capan a los puercos, a las perras, a las puercas, las capan para que no se insolenten. A las perras las capan para que no se haga aquel montón de perros, para que no se insolenten. Así quedé yo, capada como animal. Mis 2 ovarios los perdí. Así es que usted, hermanita, cuídese. Cuídese sus partes de adentro, sus órganos, cuídese, chéquese. Y si sus ovarios tienen quiste, póngase en oración para que Dios la sane. Y no deje de orar hasta que Dios le sane sus ovarios. Y si sus ovarios tienen algún quiste o son de operación, usted vea toda la medicina que tienen. No diga arránquemelos, no, porque ese es un mal. Mira que se los remienden, que le hagan algo, pero no deje que se los quiten nomás por así. Si el ovario de veramente ya vio usted que definitivamente no tiene remedio y no queda de otra que se lo saquen, entonces, pero mientras, usted no deje que le saquen así por así sus órganos de ninguna manera, porque sin sus órganos uno no es nada. No es nada. Es como una bicicleta sin pedales y sin llanta. Nomás tiene el maniur, pero de ahí no tiene nada. Yo digo, yo no estaba en las cosas de Dios cuando me quedé sin mis ovarios, pero yo digo que si hubiera estado en las cosas del Señor, yo le puedo asegurar que mi Señor me hubiera sanado.
no hubiera perdido mis ovarios. O no sé yo, porque el Señor le dijo a mi esposo que me los quitó para que yo me quedara quieta y para que yo no anduviera siguiendo en fornicaciones, pero porque los perdí estando en el mundo. Pero yo digo, pero ya viniendo a las cosas del Señor, es obvio que yo si tuviera mis ovarios no voy a andar en fornicación ni nada, porque una persona con su esposo no va a andar en esas cosas, pero una mujer que no tenga marido a su cargo, no viva con nadie, es obvio que va a ir de marido en marido, en marido, en marido. ¿Por qué? Porque es una mujer soltera, no está casada, no tiene marido que viva con ella, es una mujer libre que va, viene, hace y deshace. Nadie le dice nada. Y porque pensamos que esos caminos no son derechos, pero no. Viene la consecuencia, vienen las enfermedades, vienes y pierdes tus órganos. Pero de todas maneras yo salí premiada, porque a mí nada más perdí mis 2 ovarios. A la otra vez yo me encontré, el año pasado creo que me encontré con una intérprete en la corte, que ella nada más sentadita me dijo, ¿no le molesta que yo le interprete sentada? Le dije, no. Ella no puede estar mucho tiempo parada porque a ella le sacaron absolutamente todos sus órganos, lo que es del ombligo para abajo. Pobre mujer, pobre señora. Y yo sentí compasión por ella, porque si yo, con nomás sin mis ovarios, ¿cómo yo me siento? ¿Cómo siente esta señora vacía de ahí? Y el hombre, ellos son inconversos, ¿va? Porque ella fue nomás a hacer su trabajo. Y el hombre, ella está totalmente fría, desasiada en lo sexual. Y el hombre, ahí, déjeme decirle que ese matrimonio, ese hogar se va a destruir. Porque si alguien no tiene espera para esperar ni para comprenderte, son los maridos. Porque ellos nomás quieren estar como gallos. Ahí. No les importa si tú sientes o no sientes. No les importa que cuando pierdes tus ovarios tienes que esperar, no sé, 3 meses. Ese es el cuerpo de uno. El doctor no. El doctor y las doctoras, como no son ellas las que están vacías, sino que eres tú, te dicen, por los doctores, ahora te sacan tus ovarios, mañana puedes estar con tu marido. Y eso le dicen a tu marido, porque el hombre lo primero que dice, no le dice cuánto tiempo va a necesitar mi esposa mire, cuánto tiempo va a necesitar de recuperación mi esposa, cuántos meses. No le dice cuánto la voy a usar. Viene la doctora, el doctor y le dice, no, mañana si quieres. Y ahí está aquel hombre que no se quita de encima. Y tú sabiendo que te duele y tú sabiendo que no sientes nada y ni pasaron, pero ni 15 días ni un mes. Y aquello se formó un infierno, pleito y pleito y pleito. Porque tú estás diciendo que no. Y aquel macho dice, pero es que la doctora dijo que ya mañana podía. Y que la doctora dijo. Déjeme decirle que aquí no es lo que la doctora diga. Aquí es lo que tu cuerpo te está doliendo. Aquí es lo que tú estás sintiendo. Que a ti te está doliendo lo que tú estás sintiendo en tu cuerpo. Pero son las consecuencias del pecado. Entonces a mí me recuerda mi Señor. Son las consecuencias del pecado. Esas son las consecuencias. Todo lo malo que tienes fue lo que hiciste para que te recuerdes que te portaste mal. Hiciste mal, te perdoné, pero las consecuencias no te las voy a perdonar. Esas no las perdona el Señor. Esas no te las quita. Esas las tienes que padecer, las tienes que sufrir. Porque yo le he dicho, pero Señor, pero si ya me perdonaste, tienes que también sanarme. No, me perdonó, pero las consecuencias del pecado las tengo que vivir. Me perdona, te perdona. Pero las consecuencias del pecado no te las quita. Así es. Bueno, hermanos míos, hemos terminado en el amor de Cristo. Estuvo muy bien el estudio. A mí me encanta este estudio. Hoy hemos ido más rápido porque mire, ayer creo que fue que dimos el 10 y ahora el 11. Para la próxima, cuando papá diga, vamos a venir a ver el capítulo
12, donde dice María y Aarón murmuraron contra Moisés. Ahí los quedamos. A la próxima, cuando Dios diga, vamos a iniciar el libro de Números 12. El otro estudio, el estudio número 12. Ahora es el estudio número 11. Dios le bendiga su día. Cristo le ama.